Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva semana, la semana número 10. Semana número 10 de este trimestre primero del 2024, en el cual estamos estudiando el libro de los Salmos. Y para esta semana número 10, el texto y la lección son maravillosos. Así que no puedes dejar ni de aprendértelo ni de estudiarlos. Bienvenido a la lección número 10, que es para el 9 de marzo con el título Lecciones del pasado. La belleza de los salmos está en la diversidad de lecciones que nos aporta. Consejos, experiencias históricas. Todo eso nos enriquece nuestra vida espiritual, nuestra vida en el camino hacia la Canaán celestial. Por eso, nuestro texto de esta semana nos recuerda que lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a nuestros hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que Él hizo. Se encuentra en Salmos 78, 3 y 4. El atractivo especial de los salmos históricos, que es lo que vamos a estudiar durante esta semana, es que nos ayudan a ver nuestra vida como parte de la historia del pueblo de Dios. A muchos nos cuesta identificarnos con esa parte, pero es así. Somos el pueblo de Dios, somos parte y esa historia viene a enriquecer nuestra experiencia. Debemos comprender que cada generación del pueblo de Dios desempeña un papel pequeño pero significativo en el gran despliegue histórico de los propósitos soberanos de Dios en este gran conflicto. Así que no creas que solo estamos para aprender de la experiencia pasada del pueblo de Dios, sino que también estamos para dejar lecciones que acerquen al cielo a las nuevas generaciones. Bienvenido a esta lección número 10 del primer trimestre del 2024. Lecciones del pasado. La primera parte de nuestra lección lleva por título La imbatible fidelidad del Señor. Y es que cuando nosotros repasamos cada época pasada del pueblo de Dios, se pone en evidencia la grande fidelidad de nuestro Dios. Pero también se pone en evidencia la terrible infidelidad del pueblo. En este Salmo 78 que vamos a estudiar en este día, en esta primera parte, se recopiló la historia del pueblo de Dios desde cuando fueron cautivos de Egipto, su liberación y cómo fueron llevados a Canaán. Yo voy a compartir contigo los versículos 7 y 8 del Salmo 78 que dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel a Dios para con su espíritu. Al estudiar este Salmo 78 nos damos cuenta que el rechazo de Israel en la historia se ha debido la raíz de esa separación, de esa infidelidad. ¿Saben? Era la falta de confianza del pueblo del Señor. Ahora van a comprender por qué yo siempre he insistido en que creamos en las promesas de Dios, en que creamos en sus palabras.
Porque cuando nosotros dejamos de creer, entonces nos vamos a buscar a quién creerle. Y no tenemos por qué buscar a quién creerle, porque ya tenemos a quién creerle. Y lo más maravilloso de todo es que Él es fiel. Él es fiel. Los esfuerzos humanos sin fidelidad a Dios están condenados al fracaso. Por lo tanto, querido, la invitación es a que le creas al Señor y recuerda que cada una de sus promesas, excepto dos, tienen una condición y es que seamos fiel a Él. El hecho de que nosotros seamos fiel a Él no quiere decir que si un día nosotros nos desviamos, Él va a ser infiel. No, su fidelidad permanece. Los que nos perdemos su fidelidad por infieles somos nosotros. Nunca te separes del Señor para gozar de sus bendiciones. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Recordar la historia y alabar a Dios. Dice un adagio que recordar es volver a vivir, pero dice otro que si olvidamos la historia, estamos obligados a repetirla. Y eso no es muy bueno. Así que cuando nosotros estudiamos el Salmo 105, viene a nuestra memoria esa maravillosa promesa que Dios hizo a Abraham. Y que en los salmos se repite ese recordatorio, y a mí me encanta en este Salmo 105, en el Salmo 105, 37, cómo el Señor hace memoria de cómo sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dice, y los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Y es que no hay detalle que se le escape al Señor. Los sacó con grandes tesoros, porque sabía él que en el camino el pueblo los iba a necesitar. ¿Cómo olvidar la promesa que Dios le hizo a Abraham? ¿Cómo olvidarla? ¿Qué le dijo? Y serán benditas todas las naciones en ti. Así que donde el pueblo llegara, iba a haber bendición. ¿Cómo olvidar cómo sacó Dios a su pueblo de la esclavitud en Egipto? Con ese gran despliegue de poder, con ese gran despliegue de portentos, de maravillas que Él hizo. Queridos, el pacto de Dios con Abraham de darles la tierra prometida a él y a sus descendientes es algo que llega hasta nosotros, los descendientes de Abraham. Así somos, aunque no nos quieran considerar, así dice la palabra de Dios que somos injerto en Abraham. ¿Cómo olvidar el poder de Dios en todos los eventos que el pueblo de Israel pasó hasta llegar a la Canaán celestial? Si nosotros olvidamos eso, estamos en peligro de no llegar a la Canaán celestial, de quedarnos en el camino como a muchos les pasó. Pero recordemos, querido, recordemos cómo Dios llevó y guió a su pueblo hasta la tierra prometida. Así nos va a llevar, nos va a guiar a nosotros hasta la tierra prometida, hasta la maravillosa Canaán celestial. Cada vez que tú recuerdes eso, alábalo, alaba al Señor, porque es maravilloso su misericordia para siempre y cómo Él ha trazado el plan en tu vida cada día hasta llevarte a ese gran día que nos llevará a conocer esa tierra que Él soñó darnos a cada uno de nosotros.
La tercera parte de nuestra lección lleva por título Recordar la historia y arrepentirse. En la segunda parte de la lección, nosotros estudiamos el Salmo 105, que nos hizo recordar la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Pero el Salmo 106, que es nuestro estudio para este día, nos recuerda la infidelidad del pueblo de Israel. Y es terrible recordarla, porque de la misma manera venimos siendo nosotros infieles. Nosotros también hemos caído en la infidelidad, pero alabado sea Dios, porque cuando nos volvemos a Él arrepentidos, Él nos recibe con su misericordia sobre nosotros. La súplica por la liberación no es una ilusión, solo la experiencia personal de la gracia de Dios puede transformar una historia pasada en nuestra historia. Solo repitiendo esos momentos de regreso al Señor, podemos sentir cuán fiel es Él y cuán infieles somos nosotros. Mira lo que dice el Salmo 106, el verso 13. Dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Bien pronto olvidaron. Y es que ese es el defecto de nosotros. Olvidamos muy rápido las bondades de Dios. Esto es la triste historia del pueblo de Dios. Olvidar rápidamente cómo Dios nos ha conducido en este camino escabroso hacia la Canaán celestial. Pero lo maravilloso de Dios es que siempre recuerda que nos ama y que nos ama con amor eterno. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título La parábola de la viña del Señor. Y es que a Jesús le gustaba dar sus mensajes, sus enseñanzas por medio de parábolas. También al Padre le gustaba usar parábolas. En varios pasajes del Antiguo Testamento nosotros podemos ver eso. Pero en el Salmo 80, que es el estudio de este día, es el pueblo de Dios quien se ejemplifica como una viña, quien usa la imagen para representarse de una viña. ¿Por qué? Porque ellos necesitan el cuidado del dueño de la viña. Y mira lo que dice Salmo 80:14. Dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. El Salmo 80 describe cómo se sentía el pueblo de Israel de abandonado por Dios. Pero en realidad no estaban abandonados por Dios. Ellos eran los que se habían ido. Pero ahora vuelven arrepentidos con ese sentimiento de que no sabemos si Él va a regresar con nosotros, si Él nos va a seguir cuidando. La imagen de una viña comunica la elección de Israel por parte de Dios y su cuidado providencial. El pueblo hace uso de la bendición sacerdotal, esa bendición que encontramos en el libro de Números, donde el sacerdote bendecía al pueblo al terminar la reunión. Pero el pueblo de Israel en el Salmo 80 hace uso de esa bendición sacerdotal como una súplica al Señor, porque se siente rechazado por Dios y claman a Él y les dice, restáuranos. Y cuando Dios escucha ese clamor, abre sus brazos y Él nos dice, te voy a dar un corazón nuevo. Te voy a dar un corazón de carne que sienta cuánto te amo.
¿No te parece maravilloso? Restaurar es hacer de nuevo, es volver a construir, es que quede bonito lo que se miraba feo. Esta palabra está estrechamente vinculada a la idea de arrepentimiento, de alejarse del pecado y volver a Dios. Por eso Dios dice, te voy a dar un corazón nuevo, capaz de amarme, capaz de adorarme. Recibe ese corazón que Dios te quiere dar. Vuelve a Él. Te está esperando para entregártelo. La quinta parte de nuestra lección lleva por título La supremacía del Señor en la historia. Y es que la historia del mundo representa, revela el poder, no solo creador, sino sustentador de Dios Todopoderoso. Recuerda, Dios tiene el control. Es por esta razón que tu vida está más segura en sus manos. El Salmo 135 nos hace recordar el acontecimiento más poderoso que podamos citar en la historia del pueblo de Dios, como fue la liberación de la esclavitud en Egipto. ¿Qué puedes tú hacer fuera o lejos de nuestro poderoso Dios? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué hubiera hecho Israel sin ese Dios fiel a su pacto después de 4 generaciones, donde se estaba olvidando de que en realidad era su misión en este mundo? Pero Dios no se había olvidado. Dios tiene el control. Dios tiene contados los tiempos. Y la palabra dice, mas venido el cumplimiento del tiempo. Las cosas suceden, querido. ¿Qué nosotros podemos esperar cuando ponemos nuestra confianza en dioses creados en la mente de criaturas? ¿Cómo podemos confiar en ese tipo de dioses? Salmo 135 busca inspirar al pueblo de Dios para que confíe en el Señor y permanezca fiel a su pacto. Mira, querido, el poder de Dios en la creación y en la historia no tiene comparación en este mundo. No hay nadie que haya hecho los prodigios que Él ha hecho para sostener a un pueblo a quien ama. Y el pueblo de Dios debe de confiar siempre en el Señor y debe de adorarlo únicamente a Él. Si hay algo de lo cual el Señor es celoso, es de la idolatría. Cuídate, especialmente en este tiempo, de andar en idolatría. Recuerda que Dios es un Dios celoso. Cuídate de tener algún ídolo por ahí, escondidito. Recuerda, Dios es el único Dios todopoderoso, creador y sustentador de su creación. No hay otro. Y llegamos a la última parte de nuestra lección, donde vemos que esta semana se puso de manifiesto la fidelidad de Dios, pero también la infidelidad de su pueblo. Los salmos históricos son un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Cada acontecimiento de la historia del pueblo de Dios era un paso providencial hacia el cumplimiento final de la promesa divina del Salvador del mundo en la persona de Jesús de Nazaret. Incluso las pruebas que a menudo dejaban perplejo al pueblo de Dios y lo hacían pensar que Dios lo había abandonado, estaban bajo el control soberano de Dios y formaban parte de su providencia
porque Dios es el Señor supremo de la historia. El salmista presenta hábilmente la verdad de que ni siquiera la deslealtad del pueblo puede impedir que Dios conserve la fe en él y cumpla sus promesas. Maravillosa declaración. Ni siquiera mi infidelidad puede hacer que Dios deje de tener fe en mí y que vuelva yo a Él. Pero querido, la fidelidad de Dios no es solamente a las promesas maravillosas que hizo a su pueblo fiel. También la fidelidad de Dios está en aquellas promesas que hizo a su pueblo que es infiel, a su pueblo que lo rechazó, que hay un infame final para estas personas. Y queridos, la advertencia en su palabra está. La advertencia en su palabra está. Así que nadie va a poder decir, es que a mí no me dijeron, porque no es cierto. Dios te lo ha dicho y está escrito en su palabra. Por eso, queridos, nosotros, los que amamos al Señor, los que estamos en la lucha todos los días de mantenernos a los pies de Jesús para que Él gane las batallas por nosotros, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo Él nos ha guiado en el pasado. Sería bueno que por lo menos leyéramos una vez a la semana el Salmo 105 y el Salmo 106. Porque la historia del pueblo de Dios demuestra que ninguna promesa que Dios haya hecho en su palabra quedará sin cumplirse. Esto incluye tanto las promesas divinas de protección individual en la actualidad como las promesas futuras acerca de la segunda venida de Cristo, que establecerá el reino de Dios de justicia y paz en la nueva tierra, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa promesa pronto la veremos hecha una realidad. Hemos llegado al final del estudio de nuestra lección número 10. Recuerda, suscríbete a mi canal, déjame un like, comenta el video, pero sobre todo, compártelo. Gracias a todos los que se han suscrito al canal en esta semana y a todos ustedes, donde quiera que estén, les mando un abrazo. Recuerden compartir el video.